Bien, seguimos en un día perfecto. Me colgué con la trompetita. Bien, estamos en un día muy bueno porque primero arrancamos con todo. Hoy vieron que Político se puso todo como arrancó en discurso político y ahora tenemos a dos amigos, dos personas que son parte del proyecto socioeducativo y cultural que se llama Raíces, o sea, Proyecto Socioeducativo y Cultural Raíces. Tenemos acá a Batata y también lo tenemos a Pepe. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, ustedes por venir. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Les pregunto, cuéntenme un poco de la Orquesta Raíces. Yo sé que nació en La Reja y después me decían que ahora ya es parte, es un proyecto, no es solo una orquesta, es un proyecto que incluye otras actividades, otras cosas. Cuéntenme un poco. Sí, nace en el año 2007 en La Reja, en la casa de una vecina de La Reja, de Amelia, que abre sus puertas a la comunidad. En ese momento era un conservatorio que funcionaba ahí, y Raíces, la orquesta, nace como un proyecto de extensión. Durante muchos años de forma autogestiva, autosustentable, y bueno, en el año 2022, el año pasado, la intendenta Mariel Fernández nos convoca a replicar este proyecto en los barrios. Y a partir de ahí ya creamos 3 núcleos más. O sea que hoy esa orquesta fundadora que nace con 20 niños y niñas hace 16 años, hoy ya tiene 4 orquestas, una en La Chicharra, en el Cuartel Quinto, una en Trujuy, en el Zum Sueñero, y otra en la escuela, el colegio Comunidad Educativa Creciendo Juntos, en Paso del Rey. Entre todas, y son más o menos 250 pibes. Son orquestas de música popular. Exacto, sí. Y ustedes, antes de la orquesta, ¿de qué mundos vienen? ¿O qué hacían antes? ¿Cómo se formaron? ¿De qué experiencias previas tienen antes de esta orquesta? Bien, dale vos, Flaco. Dale, Bueno, Flaco le decís, a Batata le decís Flaco. Ahí te va a contar la historia de donde nos conocemos nosotros también. Bien, dale, contámela. El Flaco Batata. Nosotros con Pepe nos conocemos del barrio, vivíamos en la misma manzana. Sus papás y mi papá se conocían de Bragado y de casualidad vinieron a vivir al mismo barrio, a la misma manzana. Así que bueno, nosotros nos conocemos desde que tenemos uso de razón. Yo me formé, fui a las escuelas de ahí del barrio y estudié educación física. Y fui a trabajar en 3 lugares. En el Instituto FAI, acá una escuela agrotécnica que hay. En una escuela en Merlo, en Los Cardales, una escuela primaria. Y en otra escuela primaria en el Anderson, en Cuartel Quinto, que ahí trabajé 26 años en la misma escuela. Fui el profe de educación física de ahí. Y después me sumé al impulso del proyecto del Colegio EOS, que es una experiencia educativa no tradicional, artística, en el centro de Moreno, y ahí acompañé en la dirección de la escuela primaria. Yo ya estoy jubilado, y en la fundación donde funciona la orquesta, porque la orquesta está dentro, la Orquesta de Música Popular Raíces estaba dentro de la Fundación de los Buenos Aires para las Artes y la Cultura. Yo me sumo a hacer toda la parte de gestión en el año 2015. Ahí un poco el recorrido. Y compartimos en la Escuela 57 en Anderson, en Cuartel Quinto, compartimos también como 20 años trabajando juntos. Somos amigos de toda la vida. Y yo, hablando de la formación, bueno, nada, fui a la Escuela 25, ahí en el barrio de Moreno, después al Mariano Moreno, toda formación en escuela pública. Yo caí en la escuela pública. Caíste, Sí, lamentablemente, tuviste la desgracia y después, de caer en la escuela pública. Y después hice el profesorado en la escuela pública allá en Morón, en el Conservatorio Ginastera, y la licenciatura en la Universidad de Lanús, también, hermosa universidad. ¿Por qué el nombre Raíces? Raíces porque tiene que ver justamente, nosotros sabemos que Moreno tiene una diversidad cultural enorme, ¿no? Acá vienen personas de diferentes provincias, hoy también de diferentes
países, algunos limítrofes, algunos no tantos, y todo eso converge acá en el Gran Buenos Aires. Y a veces esas personas que vienen con todo ese bagaje cultural, no se los trata muy bien o se les burla de eso, ¿no? De la forma de hablar, se trata de ocultar también esas raíces. Entonces nosotros queremos reivindicar esas raíces. Como ejemplo te puedo dar, ahí en Cuartel Quinto, nosotros teníamos muchos, en la escuelita Rural 5, muchos alumnos de origen guaraní, que hablaban en guaraní. Y a veces los maestros por ahí no, como sin querer, pero no lo hacen sentir bien a los chicos. Yo en la primera clase ya no les decía, miren chicos, a mí el guaraní para mí es uno de los lenguajes más dulces que hay, me encanta. Mi primer profesor de guitarra fue el Piru Jiménez, que hablaba en guaraní también. Entonces vos ahí ya los ponés en otro lugar, como que realzás esa cultura, que a veces la cultura hegemónica la aplasta, ¿no? Sí. Y por ahí viene el tema de las raíces. ¿Y cómo surgió el armado de la orquesta? O sea, vos me decías, en la casa de Amelia Sí. empezaron a encontrarse y después a convocar a las personas, a decir, che, hay una orquesta. Sí. Y es una orquesta, entiendo, decime bien, Pepe, que aparte no es que es una orquesta educativa. Claro, Digo, es una orquesta escuela. una orquesta escuela, ahí va. Exacto, ese sería el nombre que se les da ahora, porque es una orquesta no que convoca músicos que ya están formados, sino convoca a niños, a niñas a aprender música, pero desde el primer día tocan en este colectivo, gran colectivo que es la orquesta, ¿sí? Nosotros la primer clase le enseñamos 3 notas nada más, y con esas 3 notas ya pueden tocar en la orquesta. Y surge la convocatoria en ese momento, vuelvo a repetir, en el año 2007, hace 16 años, en la Casa de Amelia funcionaba un conservatorio, un instituto superior de formación docente de música. Y como proyecto de extensión empezamos con esto, con 2 profesores, con Horacio y Guadalupe en ese momento. Y fuimos a la escuela 7, que queda cerquita de ahí. Después cada uno de nosotros convocó a algunos de sus alumnos de las escuelas, los invitamos. Y así empezó, con 20 pibes. Y después, bueno, el boca en boca. Sí, me parece que hay una distinción en nuestra organización que nosotros venimos del palo de la educación, hemos hecho carrera en escuelas, de Dirección General de Escuela, y la idea es que el que viene a la orquesta, obviamente es una orquesta, así como... Lo fácil es decir, bueno, uno viene a estudiar música, pero la realidad es que la convocatoria a la comunidad es otra. Digo, el que viene a este espacio, en principio la familia es un espacio de familias. Nosotros, obviamente, el espacio de los niños, de las niñas, de los jóvenes, pero bueno, la familia que trae un niño o una niña y tiene problemas, porque ya el solo hecho de participar es responsable también, o tratamos de transmitir. Que tiene quilombo, es decir, que viene, hay que sostener este espacio para que vengan. Vos venís y una vez que entrás tenés que hacer posible que venga otro pibe, acompañando, sosteniendo, multiplicando. Y después la idea de la formación. Uno puede ser un virtuoso de la música, pero si no saluda, si no ordena, si no ayuda, si no tiene ese lazo de fraternidad y de colaboración, no aprendió nada. Entonces la idea es que se genere una conciencia de comunidad. Esto nos pertenece, no es de nadie, es de todos. Así como Amelia tiene ese don de abrir hace 16 años su casa, porque literalmente le tomamos la casa, la abre, porque de hecho los violonchelos están en el living de su casa ensayando. Entonces digo, bueno, también que el pibe mame lo que es la generosidad, lo que es la fraternidad, lo que es la conciencia de lo colectivo. Lo colectivo lo tenemos hoy siempre como una utopía, siempre ese es el norte. Es muy complejo, porque el mundo va patas para arriba. Entonces, entras en ese circuito de la orquesta y parece que es otro mundo. Y la realidad es que es un mundo posible de llevar adelante. Entonces el desafío es ese. El que viene por primera vez se da cuenta que ahí
hay un germen de muchas semillas de humanidad que circulan, que van brotando, y algunas que soñamos que broten en algún momento. Ese es un poco como la ilusión más profunda que tenemos. Y con ese espíritu salimos a tomar los barrios. Fuimos al cuartel, que vamos a lugares donde están organizados ya, porque la Chicharra ya tiene su histórica organización, el Sunaras tiene su histórica organización, la escuela Creciendo Juntos como cooperativa educativa tiene su histórica organización, pero nosotros venimos con ese impulso que tenemos, que además con ese matiz de la orquesta, porque lo de la orquesta es una maravilla para yo que no vengo del palo de la música y que no sé nada. Uno va ahí, ve, escucha, siente, vibra y lo que pasa es maravilloso. Es maravilloso. ¿Y qué diferencia hubo o pienso, digo, que es, porque ahora la orquesta es una, o sea, entra dentro, ya que me decís, bueno, nos convocó Mariel, la orquesta la difundimos también en otros lugares, como que tienes otras semillas que va creciendo, forma parte como de una política pública. ¿Qué le aportó la política pública? Digo, porque es importante que la política pública, pensándolo, y no es porque estamos en una radio pública, porque acá tenemos la libertad de decir lo que queramos, y eso está buenísimo, y a mí siempre me la dieron. Pero digo, ¿qué le aportó la política pública a la orquesta? Bueno, iba a responder. No, muchísimo. Esto me parece súper interesante, no porque somos nosotros, pero que alguien que está, digamos, en el gobierno, ¿no?, pueda ver lo que sucede en el territorio y esos proyectos autogestivos convertirlo en política pública me parece muy interesante, ¿no? Y a nosotros nos aportó mucho porque vos fíjate que estos 16 años que estuvimos, nosotros empezamos con 3 profesores nada más. Y después fue creciendo, y a medida que crece vos necesitas más docentes. Y nosotros todos los años en febrero nos reuníamos la cantidad de docentes que éramos y que fuimos creciendo en el tiempo, a ver qué hacíamos para sostener los recursos económicos durante todo el año, ¿sí? Eso hoy básicamente está resuelto, porque ya los profesores están contratados con horas cátedras en cultura. Y bueno, eso, ponele, yo dedicaba mucho tiempo a ver de dónde sacar un mango, recursos, ¿no?, para poder sostener a los profesores. Claro, hoy tengo más tiempo para hacer arreglos para la orquesta, para componer y todo eso. No sé si tengo más tiempo, pero sí, lo tendría que tener, porque también se agrandó mucho y andamos por todos los barrios, está buenísimo. Y te da esto, la magnitud es mucho más grande. Sí, bueno, le enseñábamos por ahí a 60 pibes y les estamos enseñando a 300. Hay las organizaciones autogestivas, en general, dedican el 90% de su tiempo a generar recursos para cubrir gastos fijos que tienen. En el caso de los espacios aquí que trabajaban profes, bueno, nosotros teníamos un gasto fijo de todo lo que implicaba la orquesta, porque nosotros ahí en La Reja, el espacio tiene un seguro de responsabilidad civil para los pibes, tiene un seguro médico para los pibes, los sueldos de los profesores estaban al día, pero bueno, siempre estábamos con la soga al cuello. La política pública da automáticamente algunas cosas súper interesantes, que bueno, garantiza un recurso, esto que decía Pepe, y que ese recurso da automáticamente derechos. Los barrios tenían muchas necesidades y la política pública, la primera bajada que hace es garantizar un derecho, sobre todo para las niñeces y para las juventudes. Y la otra cuestión es democratizar la cultura. Nosotros ahí vamos al cuartel y se abre un espacio público y el que tiene ganas de participar de una orquesta de música popular, lo puede hacer.
Y la política pública tiene eso, como decía Eva, donde hay una necesidad se genera un derecho. Sí, hay algo en el imaginario de la gente que es, no, la gente que tiene necesidades como de otro tipo no necesita hacer música o no, tiene que priorizar sus necesidades más primarias, que serían comer, vivir, techo, que también, obvio, se necesita, pero también digo, este canal para abrir a la comunidad, que no es solamente hacer música con otros, sino es compartir y tener un encuentro con la comunidad. Y hay algunas cuestiones que hablaba Pepe al principio. Moreno viene, era un distrito donde hoy Moreno está cerca de los 700.000 habitantes. Las problemáticas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, Moreno las tiene, sobre todo del trabajo, de la vivienda, de los servicios, porque son muchos habitantes y la gente, como que vino mucha gente de golpe. Y esta gente que vino de estos hermanos de países limítrofes o que vienen del interior de las provincias, sobre todo del norte, hay gente que viene y deja todo. Nosotros contábamos, algunas familias me contaban que vinieron cuando se dieron la posibilidad de que le dieran tierra y viajaron, se quedaron ahí. Había una persona que había dejado su hijo en una ciudad en Paraguay con la promesa de ir a buscarlo. Y este verano, cuando llegamos, retomamos las clases, me cuenta, profe, le tengo que contar algo, fui a buscar a mi hijo. Hacía 8 años que no lo veía. Ella formó familia nueva, lo fue a buscar y me dieron tiempo en el trabajo y me lo fui a buscar, tomé el micro, lo busqué, me lo traje para que conozca a sus hermanos. Y además de la cuestión de lo cultural, un instrumento, detrás de un instrumento hay un proceso como de sanación de esa familia, porque generalmente detrás de un instrumento hay una familia de músicos, que cuando uno garantiza con derecho, reconstruye esa historia familiar, cultural, porque detrás de eso está la identidad, está las raíces, está lo ancestral. Toda la historia. Está toda la historia de esas familias que por la circunstancia de ser humilde, les toca esta cosa, que dejar todo y venirse a un lugar, porque vienen buscando prosperidad aquí, ¿no? Uno no se deja de conmover cuando uno garantiza un derecho a la comunidad. Todo lo que genera, todo lo que sana y todo lo que transforma, porque el mayor desafío de la orquesta es seguir transformando este Moreno. Queremos otro Moreno, vivimos, amamos este lugar y tenemos esa obsesión. Nosotros tenemos obsesión de formación, porque somos educadores, y tenemos la obsesión de reivindicar quiénes somos, culturalmente. Digo, la batalla sigue siendo cultural. Qué interesante. Estamos hablando con Pepe y con Batata de la orquesta, el proyecto en realidad Raíces. Pensaba también si hay experiencias similares a este proyecto Raíces, esta orquesta Raíces, en otros municipios, en otras ciudades. ¿Ustedes conocen experiencias similares? Sí hay orquestas de música popular. Sí creo que esto de que haya 4 orquestas en un mismo municipio y que sean municipales, esto creo que no conozco. Me parece que es única esta convocatoria. Y sobre todo la característica de educativa, ¿no? Como decís vos, no sí, es sí. no sé, o a veces veo coros y dices, es un coro, pero no es que te enseñan a cantar. Ya hay gente que ya sabe y forma parte del coro, de la orquesta, y no trabajan a aprender a tocar un instrumento. ¿Qué instrumentos hay en la orquesta? Sí, nosotros decimos la música como herramienta de transformación social, ¿no? La música como una hermosa excusa para juntarnos, porque como decía el Flaco, en la orquesta nuestra, yo te digo 300 pibes, pero de esos 300 pibes son 300 familias, quizás menos porque vienen muchos hermanitos, ¿no? Pero ponerle 200 familias hay, y participan todas las familias. Este proyecto, esta idea de orquestas escuelas, nace en Venezuela hace muchos años, con un maestro que se llamaba Abreu, donde empieza a convocar pibes en sectores vulnerables a enseñarles música. Y la música, vos hablabas hoy de que a veces uno se fija solamente en la falencia, en comer, en el techo y eso, pero la cultura también dignifica el alma, ¿sí? Y más cuando te encontrás con la cultura que traían tus ancestros. Eso es lo interesante. Han sucedido cosas muy, muy emocionantes en la orquesta, ¿no? Esto de reencontrarse
con la música que hacían tus abuelos. A veces una mamá, una abuela trae a su nieto a la orquesta y los escucha tocar y decís, ponerle una santiagueña que está escuchando una chacarera y se le caen las lágrimas, ¿sí? Se encuentra con lo más profundo de su vida, digamos. Así que bueno, suceden cosas muy lindas y vos me preguntabas qué instrumentos. Nosotros hoy tenemos, hablamos de igualdad de estatus en los instrumentos, porque tenemos instrumentos de origen europeo, ¿no? Como lo son el violín, el violonchelo, que son hermosísimos instrumentos, como la guitarra. Pero después tenemos instrumentos criollos, como el charango, que son esos, que es una guitarra adaptada a América, ¿no? Como hay varias, el cuatro, el cavaquinho, muchas guitarritas americanas. Esos son criollos. Y después tenemos los instrumentos nativos o autóctonos nuestros, como son la quena, el erque, el pincuyo, ¿sí? Además tenemos bombos legüeros, percusión. Estamos ahora agregando también algo de percusión afroamericana, que también es parte de nuestras raíces. Y en Argentina medio que se la dejó muy de lado, a diferencia de Uruguay y Brasil, ¿no? Lo afro y lo negro acá lo barrieron por completo. Entonces hay mucho, cuando dice el flaco la batalla cultural, hay mucho para dar. A ver, te puedo dar un ejemplo. Los pibes que estudian charango en nuestra orquesta, cuando van a los conservatorios nuestros de música popular, no tienen charango. Tienen que estudiar otro instrumento. ¿Por qué no hay nuestros instrumentos en los conservatorios nuestros? ¿Cómo lo llamaste esto de equiparar a los instrumentos? Igualdad de estatus. Igualdad de estatus. Sí, para mí los instrumentos son, como indica la palabra, un instrumento para transmitir la música que uno lleva adentro. La emoción. Vos lo podés transmitir con una quena, con un tambor, charango, con un tambor. charango, con un violonchelo. Después hay instrumentos que son más caros, más baratos, pero es una cuestión de mercado. O para trasladar un piano. Claro, sí, sí. Pero, digamos, lo importante es lo que uno quiere transmitir, ¿no? Miren, tengo poco tiempo y quiero también que me cuenten lo que hicieron en Brasil. Sé que fueron a un congreso. ¿Querés decir algo, Batata? Decilo. En relación al nacimiento de las orquestas. Mira, acá tengo algo que dijo el maestro Abreu, el maestro Juan Antonio. En Venezuela. En Venezuela. Las orquestas infantiles nacen para llevar a cada rincón del país, sin distingo de ningún tipo, el mensaje de que la música permite vivenciar la belleza del ser en todas sus dimensiones y convertir la experiencia colectiva en la sublime elevación espiritual del ser humano. Maestro Juan Antonio Abreu, el creador de las orquestas en América Latina. Orquestas escuela. Orquestas escuela. Sistemas se llaman, sí. A ver, pienso, fueron a Brasil a un congreso hablando también de la música originaria, diría, ¿no? Como, cuéntenme esa experiencia. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Porque fueron a un congreso de una universidad, ¿no? Un congreso pedagógico, un congreso de pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf es una pedagogía que trabaja con el arte. Nosotros mandamos un proyecto de investigación, fue aceptado y nos convocaron a presentar este proyecto dentro del Congreso. ¿En qué consistía el proyecto? El proyecto era contar lo que nosotros venimos haciendo durante 16 años. Bien. Contar toda la experiencia de raíces, y les llamó la atención dos cosas que nos pidieron ahondar en eso. Una era esto de cómo un proyecto autogestivo se convierte en política pública. Eso llamó la atención, contamos eso, y también ahondar en la figura de los multiplicadores, que es una de las cosas, creo, más interesantes también de nuestra orquesta. El multiplicador es ese niño o niña que como jugando le empieza a enseñar o ayudar al que está al lado, ¿no? Sabe 2 notas más que el que está al lado, pero ya le enseña un poquito. Y sin querer se va transformando en docente. Cuando empieza, nosotros, incentivamos esa práctica para que enseñen. Y a esa figura le llamamos multiplicador antes de que sea docente. Y eso es lo que a nosotros nos permitió multiplicar el proyecto. Hoy, dentro de la orquesta, de los 20 profesores, y yo creo que 15 son multiplicadores del riñón de la orquesta.
¿tiene sentido profesionalizar una orquesta que tiene esta génesis o se le saca como el origen? No, yo creo que tiene sentido. De hecho, estuvimos hablando en el último año, estos multiplicadores y estos profes, estamos con ganas de tocar. Nosotros nos quedamos después del ensayo del sábado a la mañana a hacer nuestro propio ensayo. Y eso lo queremos profesionalizar, sí. Ese es el grupo que va a tocar en Radio Nacional ahora el 24, un concierto en vivo de 1 hora en el Auditorio de Radio Nacional. Allá en Maipú 555. Exacto. ¿Qué sí. día? ¿El 24 a qué hora? Jueves 24 de agosto, 19 horas. Bien, podemos ir jueves Sí. 24 de agosto, 19 horas, Raíces en Radio Nacional, Maipú Sí. 555. Bien, Exacto. lindo auditorio, hermoso. Hermoso, ahí ha tocado Pugliese, Mercedes Sosa, Edith mejores. Piaf, qué sé yo, los chalchaleros, no sé. No, ya qué Atahualpa emocionante, Yupanqui, mira, me emociona. Ahí en Sí, relación sí. a lo que Pepe decía de los multiplicadores, nosotros hoy tenemos algunas certezas. Hay pibes que... Hay algunos que hacen muchos años, más de 10 que vienen en la orquesta. Hay uno que viene hace los 16 que está en la orquesta, Leandro, que ya es el maestro charanguista. Nosotros tenemos certeza que hay muchos pibes que en el camino ese de formación deciden, algunos, dedicarse a la parte más técnica de lo que tiene que ver con la música. Nosotros en la Fundación armamos una sala de grabación, la estamos terminando de poner a punto y estamos ahí articulando con la Secretaría para que funcione, para hacer cursos, para hacer talleres, para que los pibes puedan indagar un poco ahí sobre la grabación, sobre La producción musical que ahora también está muy de moda y acá Sí. tenemos una sala de grabación. Después hay, Sí, hay otros hermoso. pibes que están Un más estudio. vinculados al instrumento y bueno, y pudimos armar ya hace un mes y medio un taller de lutería. Que bueno, tenemos suerte de que la Secretaría sumó a 2 luthier, una Carolina Valencia, que ella venía del plan de orquestas del Bicentenario, ahí venía con una trayectoria, y con el maestro Fernando García, que Fernando el año pasado hizo la exposición ahí en el CCK, que vinieron los mejores luthiers de charango de América. Bueno, tenemos la suerte de contar con esos 2 maestros tremendos. Y después la otra cosa de esto del músico profesional, que ahí estábamos pensando el tema de armar una cooperativa de música. Ahí salió en el tema de la Delio Valdés, una cooperativa, bueno, y nosotros por ahí soñamos alto, así bueno, no sé, no vamos a hacer la Delio Valdés, pero bueno, uno tiene esa punta y uno dice, ¿por qué no? Así que bueno, estamos en el proceso del armado. Y con los pibes que ya están grandes, digo, ahí empiezan a pedir pista. Hay una franja de 16 a 25 años, que es esta orquesta que Pepe te cuenta que va a ir a tocar al auditorio de la Radio Nacional, que bueno, tocan, la rompen esos pibes, la rompen. Bien, nos agendamos ese día para ir. Nos estamos llegando al final, pero siempre pregunto, la última pregunta es, como este programa se llama Un Día Perfecto, ¿cuál es el día perfecto? Así que, ¿cuál es tu día perfecto, Pepe? ¿Cuál es tu día perfecto, Batata? Puede ser pasado, puede ser el Hoy día es un perfecto día de la perfecto. orquesta. Hoy es un día perfecto. ¿Y el tuyo, Batata? El presente. El presente. Y Bien. lo último chiquito en relación a estos músicos que vienen. Y hay un grupo grande que quiere ser maestros de música. Y el año que viene se va a abrir en el Instituto Néstor Kirchner de Cuartel, se va a reabrir el conservatorio para todos los pibes de las orquestas de Moreno que quieran estudiar música. Bien. Bueno, muchos proyectos para seguir al proyecto Raíces, Orquesta de Música Popular, Orquesta Educativa, proyecto educativo. ¿Está bien lo que dije? Sí, Raíces, proyecto Orquestas de Música Popular. Orquestas, sí, es verdad, pues varias. son varias, exactamente. Sí, sí. Y tenemos el encuentro de orquestas de música popular, el segundo, 7 y 8 de octubre en Los Robles, que van a venir varias orquestas, no Bien. solo nosotros. Bien, nos agendamos también 7 y 8 de octubre para ir a Los Robles, un lugar que visito seguido, porque está cerca de casa, pero no solamente por eso, sino porque me Mínimo gusta 10 orquestas mucho. va a haber. Bien, bueno, ahí estaremos. Llegamos al final, nos vamos con un temón. Gracias, Batata. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pepe. Nos vamos con un temón. Elegí un tema que es un poco arriba, un poco abajo. Elegí a Goyeneche, ¿no?
Elegí a Goyeneche. Bien, nos vamos con un tango, algo argentino, algo popular, como es un tango. Así que gracias, esto fue un día perfecto. Gracias, Lai, por estar ahí, dejándolo todo. Y ahora esto sigue. Gracias, Radio Pública de Moreno, por darnos este espacio y hablar un poco de lo que nos pasa, que nos interesa. Adiós, nos vemos mañana.